Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Gracias por acompañarnos. Este Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión, y el día de hoy nos acompaña en esta mesa de análisis Javier Bolaños, expresidente del Congreso de la Unión. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por aceptar la invitación, como siempre. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Te agradezco siempre la pluralidad de los temas, independientemente de cuál sea la agenda. Gracias, aquí estamos. Oye, pues definitivamente lo tenemos que platicar y lo hablamos fuera del aire. La agenda del día de hoy pues es precisamente a un par de horas, ya hay que decirlo como tal. Sí. Andrés Manuel López Obrador deja de ser presidente electo y pasa a ser ya presidente en funciones. La gran expectativa que se genera, el mensaje a la sociedad, que ya lo hemos platicado mucho con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, legitimado con más de 30 millones de votos, sí, pero también lo platicaba ahorita con Sánchez Bermúdez, el desgaste que se ha generado en tan poco tiempo y aún sin entrar. Obviamente yo se lo adjudicaba al hecho de que pues ya está es el desgaste natural del gobierno, porque pese a que todavía no toma funciones, pues ya está decidiendo. Pero la gran expectativa y definitivamente es agenda nacional. Sin duda, mira, primero comentar que efectivamente este fin de semana, pues ya Andrés Manuel López Obrador va a pasar a ser de presidente electo, ya presidente en funciones, después de 18 años que estuvo él peleando, luchando por esta posición. Y va a ser este sábado ya, lo que yo digo, presidente de jure, porque de facto lo es prácticamente al día siguiente en que la elección terminó. Se dio una coyuntura ahí muy particular. Hay muchos analistas que explican el por qué el actual gobierno federal se ha hecho prácticamente a un lado. ¿Se dio el gobierno? Se dio totalmente el gobierno y ha permitido que se tomen decisiones que no les correspondían como gobierno electo y que inclusive haya orientado temas de la agenda nacional en donde el gobierno actual no ha alzado la voz. Y pongo un ejemplo que ha sido ya muy debatido y muy cuestionado, que es lo que tiene que ver con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y la famosa consulta para echarlo abajo. Y lo que nos llama mucho la atención es de que por parte del gobierno actual no hubo una sola voz que esgrimiera argumentos a favor de que sería el gran proyecto del sexenio del presidente Peña Nieto. Llama muchísimo la atención y obviamente a partir de ahí se hacen muchas conjeturas, pero al final del día, este sábado iniciará ya un gobierno que, lo dijiste muy bien, viene respaldado por una enorme cantidad de votos, con una enorme confianza ciudadana, que ha generado muchísimas expectativas, pero que también de julio a la fecha ha generado muchas dudas, ha ocasionado situaciones en el ambiente económico, por ejemplo, que no se veían desde hace muchísimos años, caídas de la bolsa de manera estrepitosa. Escuchaba por ahí decir a un señor senador que quieren espantarlos con el petate del muerto. Yo digo, este no es el petate del muerto, esto es el mundo globalizado. Sí. Bienvenidos al México, que no es una isla, una nueva realidad. Es parte de un concierto de naciones donde tiene un actuar importante y preponderante, donde por supuesto que hay intereses económicos, pero que me parece que están muy mal enfocados a todos aquellos que dicen que estos intereses económicos tienen que ver con los grupos de poder. No solamente eso, los intereses económicos en positivo o negativo afectan a la población en su conjunto. Directamente, además. Tanto en la generación de empleos, como en empleos bien remunerados, como en términos de costos de la vida diaria, en términos de la inflación. Hablar de que la bolsa pierde miles de millones de pesos en un solo día, no es que le pegue solamente a las grandes empresas. Eso se empieza a reflejar en índices inflacionarios que finalmente le pegan al bolsillo de los mexicanos. Yo esperaría que a partir de este sábado, ya con el ejercicio del poder constitucionalmente avalado, después de lo que pasó el 1 de julio, lo primero que ocurra en el nuevo gobierno federal es que se ponga orden, que deje cada quien de tener agendas particulares. Estos grupos políticos, estos partidos políticos que llevaron a este hoy gobierno electo a entrar en funciones el próximo sábado, que se pongan de acuerdo. No puede salir cada quien con ocurrencias, un día hablar de que se eliminan las AFORES, otro día hablar de iniciativas que no tienen nada que ver con una agenda nacional conjunta y que más bien realmente tracen una ruta en donde cada quien aporte lo que tenga que aportar. Creo que se están dando cuenta que la actividad política en México es una actividad que se tiene que asumir con mucha responsabilidad y en ese sentido, ojalá, reitero, a partir del de este próximo día 1 de diciembre, tengamos ya una agenda ordenada, un actuar coordinado por estas fuerzas, reitero, que se conjugaron para poder acceder al máximo poder en nuestro país
y que consecuentemente todo aquello que se prometió, que se ofertó, todo aquello que se puso en las campañas como temas a debate, se pueda llevar a cabo. Hay un común denominador en la mayoría de los mexicanos, los que votaron por esta opción y los que no. Y este común denominador es que a México le vaya bien, sí, claro. Que estemos mejor. Un cambio y que vaya bien. Fíjate que Fernando Belauzarán, ex diputado federal y perreísta, nos decía que muchos de sus colaboradores de Andrés Manuel López Obrador se están comiendo ahorita muchos sapos. Y ya que voy, por ejemplo, en el tema de la bolsa mexicana, fue porque por ahí el secretario de Hacienda en su momento dijo que se iban a generar, bueno, no, más bien el bloque de Morena, dijo que se iban a generar unas iniciativas para quitar o bajar las comisiones de los bancos. Y al otro día llega el secretario, el que va a ser el secretario de Hacienda, y tuvo que decir que no. Entonces están desdiciendo. Pero aquí hay una constante, Javier, que quienes saben leer entre líneas no me dejan mentir. En Morena no se mueve un dedo si no es por Andrés Manuel López Obrador. ¿Y a dónde voy con esto? Seguramente estas pláticas ya por lo menos se sostuvieron y en intención por lo menos las puso él en la mesa. No creo que haya sido algún valeroso que haya llegado con su iniciativa solo. Entonces también tienen como lugares, como dices tú, tienen que poner orden, tienen como lugar. No podemos seguir empezando, y menos se puede ya gobernar con al prueba y error, porque hoy el país no está para eso, no va a resistir económicamente. Claro. Ya no hablamos del gobierno fallido de Enrique Peña Nieto, porque a todas luces es un rezago terrible, que hoy se le heredan a Andrés Manuel López Obrador, y entonces tiene que caminar con pies de plomo, primero para corresponder a la confianza, sobre todo de la sociedad, pero sobre todo también para no generar no se agudice la crisis que hoy ya se vive. Sí, sin duda. Mira, yo entiendo que ahora la agenda del presidente electo es muy intensa, está muy cargada, está pues totalmente llena de compromisos, y me parece que se están dejando ahí algunos espacios libres que quienes quieren escucharse o tener un papel protagónico, prácticamente, quizás candidatarse desde ahora, pues se les tienen ocurrencias que de manera muy irresponsable, digo yo, sacan a la luz pública y generan estas digamos, turbulencias en el ambiente político y económico de nuestro país, sobre todo por esa premisa que tú bien dices hoy. En la mayoría de los ciudadanos, pues nos queda claro que no se mueve una hoja, sino es con la voluntad de quién va a ser el próximo presidente. Yo quiero pensar que esto no ha ocurrido así con estas últimas afirmaciones. Este tema de las comisiones bancarias, por ejemplo, por supuesto que yo y muchos mexicanos pues estamos porque se revisen y que se cancelen aquellas que son abusivas y que se reduzcan aquellas que nos están cobrando mucho dinero. Pero para poder llegar a una propuesta de esas características, primero tienen que consensarla con quienes hoy detentan esos espacios bancarios. ¿Y a qué me refiero? Sí vamos porque se ajusten, sí vamos porque se cancele lo que se tenga que cancelar, pero hagámoslo bien. Porque salir a anunciarlo sin un consenso previo no hace más que pegarle nuevamente a la economía mexicana y al bolsillo de aquellos a quienes se pretende beneficiar. Exacto. Que es a la clase trabajadora, a la gente que pues vive al día y a la gente que requiere tener seguridad y certeza en el valor de cada peso que gana. Entonces hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Tiene que salir, como también bien lo decías, tienen que salir el próximo titular de Hacienda, señor Ursúa, a decir de que, pues por supuesto, este tema de las comisiones no está en la agenda. Que en los próximos 3 años no se va a tocar. Exactamente, y ahí también ya están cancelando una posibilidad. Cuando pudo haber sido un tema que se colocara en la mesa, llamar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, llamar a los banqueros, llamar a la gente de Hacienda Federal y revisar qué es lo que nos están cobrando, en qué están abusando y consecuentemente hacer ajustes en todos estos temas. Hay muchas comisiones que no están reguladas, también hay que decirlo. Es decir, en el fondo no es una mala iniciativa, la forma es lo que le está condenando al fracaso. Lo mismo en el tema de las Afores, tiene que salir otra vez la gente de Hacienda del gobierno electo para declarar que esta es una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza. En fin, decía un importante empresario de la vida pública nacional, pues para que no estén sacando bomberazos, pues que dejen de estar prendiendo fuegos, ¿no? Y creo que por ahí va el tema. Y del sexenio que cierra, pues es un sexenio que tuvo claroscuros, un sexenio que al inicio pues pintaba muy bien, que logró sentar en una mesa... El Pacto por México. El famoso Pacto por México, en una mesa a diferentes personajes y protagonistas de la vida política nacional que tenían visiones diferentes sobre mismos temas. Lograron ponerse de acuerdo en muchos de ellos, lograron establecer una base a través de la cual podían desarrollar nuestro país. Llamó la atención en los medios internacionales lo que aquí se estaba construyendo, y pues al final del día lo que ocurrió es que fueron excelentes herramientas pero en manos poco capacitadas para ejecutarlas, y hoy se están estrellando en el fracaso. Me parece que el cierre de este sexenio,
que muchos ya califican como el peor calificado de la historia. Sin duda. No sé si el peor, pero sí el peor calificado. Sí, exactamente, sí. Porque ha habido periodos de gobierno en este país donde no existía la forma de medir la aceptación de la gente. Lo cierto es que acaba este sexenio muy mal, que México está sumido en crisis económicas, de crisis políticas, de credibilidad, de seguridad, sí, que realmente hacen que urjan que se tomen decisiones responsables en cada uno de los temas que se van a atender. Y un tema importante sin duda lo es el tema de la seguridad. Esta anunciada Guardia Nacional, que ha sido muy criticada por muchos porque contradice el discurso político que se dio en la campaña del presidente electo. Yo lo que digo es que si bien es cierto lo contradice, también es cierto que tenemos que revisar que realmente sea una propuesta que nos pueda devolver seguridad. Yo confío muchísimo en las Fuerzas Armadas, tuve oportunidad de convivir con el Ejército, con la Marina durante mi paso por la presidencia del Congreso, sé y conozco de la disciplina, de la lealtad, de los valores que a ellos se les inculcan desde su preparación, cómo se conducen en cada uno de los espacios donde se desarrollan, y a mí me parece que esos valores, esos compromisos, esas lealtades bien pueden servir a México. Lo importante es que se les genere un marco jurídico adecuado, un campo de acción bien definido, y que conjuntamente con la autoridad federal, estatal y municipal se pueda generar una estrategia que ya de una vez nos empiece a definir un camino que nos dé mejores resultados, que hablando del caso específico de Morelos, han sido todos estos caminos que se han recorrido un verdadero desastre, sí, a grado tal que hoy, hace apenas unas semanas, se acaba de emitir una alerta por parte de la Embajada Americana para prevenir a sus ciudadanos y pedirles que no visiten el estado de Morelos. Yo sé que este gobierno actual en el estado es nuevo, relativamente tiene pocas semanas de haber asumido el cargo. Lo que esperamos muchos es que se empiecen a delinear estrategias mejores de las que se hicieron en el pasado reciente. Un gobierno que se acaba de ir en Morelos, que jamás aceptó ninguna crítica y que mucho menos estuvo dispuesto a revisar las estrategias, muchísimo menos a reconocer los errores que se estaban cometiendo, sí, y los magros resultados que estaban obteniendo, y que ojalá ahora sí tengamos aquí una estrategia diferente. A mí me alienta mucho el que el nuevo titular de la Comisión de Seguridad en el Estado sea precisamente un miembro de la... Vicealmirante Guarneros. El vicealmirante Guarneros, un miembro de la Marina Armada de México, de quien he escuchado excelentes opiniones, no tengo el gusto de conocerlo, pero he escuchado excelentes opiniones de su desempeño por los diferentes cargos que tuvo. Tiene una maestría en seguridad, y pues ojalá y lo dejen trabajar, y ojalá y que, como él ya bien lo dijo, va a alinear las estrategias estatales con la estrategia federal, logre conjuntar los esfuerzos de los municipios para que entre todas las autoridades responsables, por cierto, municipios que van a entrar a partir del mes de enero, entre todos dejen de lado las diferencias políticas y personales que muchos tienen, y que se pongan a trabajar por lo que hoy es una urgente necesidad en Morelos y en Cuernavaca, que es la seguridad. Fíjate que en esta mesa un par de veces tocamos el tema con el exsecretario de Seguridad, con Alberto Capella, y decía algo que yo me quedé con ello, y la verdad es que es verdad, y también se traspola al tema federal, que es que muchas veces la seguridad se termina politizando, y entonces los actores políticos terminan secuestrándola en una suerte de canje por otras acciones, pero nos pega directamente. Entonces claro, se tiene que empezar por sanear ese asunto, y claro, obviamente, como dices tú, analizar y rediseñar las políticas públicas en función de la seguridad pública, porque hoy es un tema, es un esfuerzo fallido a todas luces. Sin duda, mira, la seguridad se malpolitiza, sí, cuando el encargado de las políticas de procurar seguridad pública en los estados, en los municipios, se vuelven protagonistas, digamos, en términos de apariciones públicas, sin resultados que lo sustenten. A mí me parece que un encargado de la seguridad pública debe dedicarse a su trabajo, sí, y quienes tenemos la obligación de levantar la voz cuando las cosas no estén saliendo bien o cuando existan abusos por parte de los encargados de la seguridad, tenemos que hacerlo. O sea, no malentendamos el hecho de que se generen debates por lo que viene ocurriendo. Que más bien lo que debe ocurrir es que los profesionales que se encargan de generarnos esa seguridad que todos exigimos y que merecemos, de repente se desvían de su actuar y se meten en ese debate en la arena política pura y descuidan el quehacer para el que fueron contratados. Es ahí donde inicia esa malpolitización. Yo creo que mal haríamos
en quedarnos callados cuando nos siguen asesinando a gente en las calles, en Cuernavaca, en el centro de Cuernavaca, cuando siguen asaltando a comercios, a familias, a casas de habitación, cuando siguen robando vehículos, cuando desde fuera lanzan alertas respecto a lo que está ocurriendo en el estado y en los municipios, y aquí permanecemos callados. Eso no debe ocurrir. Lo que sí debe ocurrir es ser propositivos, es no poner piedras, es no intentar detener, sino proponer o permitir que las cosas ocurran. Yo por eso digo, este nuevo gobierno, hablando del gobierno estatal, que va a cumplir apenas 2 meses en el ejercicio, pues tiene todavía ese margen para poder seguir proponiendo cosas y ejecutando cosas, pero lo más importante, que tengan efectos en la comunidad, en los 33 municipios del estado, en Morelos. Yo le apuesto muchísimo a que nos vaya bien en el estado. Que le vaya bien al gobierno, porque nos va bien a nosotros. Claro, que nos vaya bien a todos y que tengamos condiciones. Ojalá y los debates futuros sean sobre temas que tienen que ver con rumbo y con futuro, y no sobre lo que nos está lastimando en el día a día, que es la falta de oportunidades y la falta de seguridad. Sin duda este tema dará mucho que hablar, te agradezco mucho, Javier, como siempre la apertura, y definitivamente, por desgracia, solo el tiempo nos dará la certidumbre del rumbo que estamos tomando. Hay mucha expectativa y mucha esperanza por parte de la gente que votó por estos gobiernos, obviamente el federal, con Andrés Manuel López Obrador, y en el tema local, en Morelos, pues por Cuauhtémoc Blanco, que en vista está la gubernatura, y esperemos que a final de cuentas no todo termine en promesas y buenas intenciones, sino ya en políticas públicas eficientes que requerimos. Eso queremos todos, y también muy importante en un régimen democrático como el que tenemos, y que afortunadamente nos da esta oportunidad de poder, a través del voto de la gente, generar cambios en quienes toman decisiones, cambios profundos, cambios de rumbo muy fuertes. Pues también es muy importante que quienes hoy se convierten en oposición no sean borrados ni sean cancelados. Es muy importante que los contrapesos sigan existiendo, que quienes tienen hoy un papel que jugar dentro de la oposición lo asuman con responsabilidad, también con madurez, con serenidad y sobre todo con altura de miras. Hay mucha gente que votó por esta opción que asumirá a partir del próximo sábado, mucha gente que no lo hizo tan bien, la minoría, pero lo importante es que tengamos voces todos y que podamos proponer todos. Ni tienen la verdad absoluta quienes ganaron, ni perdieron para siempre quienes no tuvieron la confianza de la gente. Se trata de escuchar todas las voces, de tener apertura y de construir todos juntos una misma agenda, sin que intentar someter a nadie, sino más bien buscar que cada quien aporte lo mejor para que, reitero, Cuernavaca, a Morelos y a México, pues le vaya bien. Ya creo que merecemos realmente salir adelante. Sin duda, un gobierno no siempre representa a todos, pero sí gobierna para todos. Gobierna para todos. Javier, como siempre, es un paso, te agradecemos estos minutos. Muchas gracias. Eso es Círculo de Poder, continuamos. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión.